Hola a todos, y vamos a dilucidar un texto que a algunos de nosotros nos ha resultado un tanto difícil. Aquel texto donde dice que cuando edifiquemos debemos hacerlo sobre un fundamento, y sobre ese fundamento hay que edificar oro, plata o piedras preciosas, porque el que edifica sobre el fundamento que es Cristo, madera, heno u hojas secas o paja, que es lo mismo, dice que esa obra no va a resistir ningún tipo de prueba. Es decir, cuando se quiera someter esa construcción a la resistencia, cuando se la quiera someter a comprobar su densidad, su valor, no va a resistir ese examen. Pero cuando uno construye con elementos eternos, elementos dados por Dios, elementos celestiales sobre el fundamento que es Cristo, cuando sea expuesta, revisada la construcción, sí va a pasar la prueba. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice que debemos construir? Primero, entender que la base de tu fe es importantísimo, muy, muy importante. Podés tener fe en la fe, podés tener fe en tu religión, podés tener fe en tus amigos, podés tener mucha fe en tus habilidades, podés tener mucha fe en tus recursos, pero el asunto es tener fe en Jesucristo como la base de tu vida. Oímos hablar de espiritualidades y que cada persona busca a Dios como quiere, que todos los caminos son buenos y todas las expresiones de fe son válidas. Son válidas, depende a qué apunte tu fe. Pero si tu fe es apuntar a Dios, a confiar en Dios, tu base, la base de tu fe, la base, el fundamento de tu vida espiritual, tiene que ser Jesucristo. ¿Y cómo vas a edificar y seguir construyendo tu relación con Dios? ¿Cómo construir tu fe? ¿Cómo hacer que esa vida interior siga creciendo hasta la estatura adecuada, hasta llegar a ser como Jesucristo, que es tu hermano mayor, porque Él es el primogénito de entre muchos hermanos? ¿Cuáles son los elementos? ¿A qué se refiere con usar material como oro, plata y piedras preciosas? Estos elementos son aquellas revelaciones que te entrega el Espíritu Eterno, aquellas revelaciones que te entrega Dios, aquella revelación, aquel entendimiento espiritual, no conocimiento racional, sino aquel entendimiento, aquel descubrimiento espiritual que se abre como una cortina que se despliega delante de tu corazón y podés comprender. Te doy un ejemplo. Podés estudiar sobre Jesucristo, podés leer sobre Jesucristo, podés escuchar predicaciones y estudios bíblicos sobre Jesucristo, podés ver películas sobre Jesucristo, pero eso no significa que lo hayas logrado ver en la dimensión, en el potencial de la resurrección, el poder real y concreto que tiene un Dios que ha resucitado. Entonces, necesitamos que este Cristo victorioso, que ha vencido la muerte, nos sea mostrado, nos sea revelado, no solamente que intelectualmente podamos hablar de Él. Esa es una piedra preciosa, esa comprensión, ese entendimiento es una revelación. Entender las diferentes glorias, cualidades y su magnificencia.
Cristo es el fundamento, es la base de la construcción de tu fe. Pero ¿cómo edificás? Así como Cristo te es revelado y pasa a ser una persona real, una persona que también es Dios, no que solamente fue hombre, pero que aún así se mostró a tu espíritu, se te reveló. Podés decir, yo estoy seguro que Jesucristo es Dios. Cuando eso se te revela, es cuando empieza a haber un cambio en tu interior y tu fe comienza a tener otra dimensión. ¿Te das cuenta que no se trata de estudiar a Dios o estudiar sobre Dios, sino de tener la certeza de que Yeshua es Dios? Bueno, ese es el fundamento. Pero ¿cómo construís esa fe? Necesitas que Dios te entregue piedras preciosas para la construcción. Y esas piedras preciosas son las muchas revelaciones que Él te va entregando, la comprensión de las dimensiones de la gloria de Dios, de la persona de Dios, que es interminable. Por eso es importante que si estás conectado o conectada a filosofías hinduistas, filosofías chinas, filosofía yogi, meditación, la espiritualidad o el espiritualismo está de moda, pero esto no es nuevo, está de moda con otros nombres, pero desde el comienzo, cuando el ser humano fue puesto sobre el planeta Tierra para que lo pudiera regir, no tardó Satanás, así como te lo explicamos en el audio número 1, no tardó en proponerle al ser humano que se basara en sus propias percepciones de todo. Claro, las percepciones humanas tienen mucha limitación. Y el diablo, que es un maestro de la mentira, padre de la mentira, lo llamó a Jesús, en esta época ofrece diferentes maneras de transformarse en una persona espiritual y ser mejores personas. Pero esto no te otorga una vida de fe, esto te otorga una paz temporal y una conciencia un poco más tranquila, te ayuda a aceptarte un poco más, pero no te da la satisfacción que realmente estás buscando. Ni te sentís libre, ni experimentás perdón, ni te sentís sanado de tus fracasos. Pero Jesucristo como fundamento y Él como Espíritu Eterno quiere entregarte una comprensión de todo lo que Dios tiene para vos. Y esas son piedras preciosas que Él quiere regalarte. Esperamos tus preguntas. Estamos para servirte.